Y nada, se trata básicamente de estar aquí para pasar un rato agradable, pero con un motivo. El motivo es la presentación de un libro. Siempre que se presente un libro, como decía el otro, pues le damos un salto a la cultura, ¿verdad? Le hacemos un empujoncito. Y si es un libro sobre bioética, que la bioética está en el ADN de los médicos, pues no solo le tendremos que dar un empujoncito, tendremos que tomar conciencia de lo que se dice e intentar ponerlo en práctica. Entonces, el autor del libro es José Ramón Amor Pan, que tengo aquí a mi izquierda. No os voy a hablar del currículum de José Ramón Amor Pan porque os va a hablar Andrea, que es la... no sé cómo llamarse, Andrea, delegada, manda más de la bioética. No, tampoco es eso. en la biótica nunca hay manda Bueno, más. pues entonces, lo que diga es... Somos totalmente deliberativos, nunca mandamos, deliberamos. La más deliberativa de las bioéticas del mundo. Eso. Os dejo con ella, que os va a hacer una presentación de José Ramón, como José Ramón merece. Vale. Bueno, moitas gracias, Ramón. Benvidos outra vez en unha tarde calurosa. Espero que, si tedes moita calor, poñemos o aire acondicionado e que estedes cómodos despois do esforzo. En primeiro lugar, dar as gracias ao Colexio Médico por facilitarnos a presentación de algo tan importante para min e para a medicina e, en xeral, para a sociedade, como é unha obra máis de bioética, un libro, non? Estou encantada de estar aquí facendo esta presentación hoxe por múltiples razóns. Vou enumerar algunhas. Unha delas, e fundamental, é que se vai falar de bioética. Non vamos a falar hoxe de enfermedades raras, nin de enfermedades de gran prevalencia, nin casos clínicos complicados estupendos para unha publicación. Vamos a falar propiamente da esencia da medicina, que é a bioética, non? Aunque no século XX tuvo un impulso moi grande a bioética e cambiou moitas cousas na profesión, eu sigo pensando que é a gran asignatura pendiente da medicina. Todavía estamos en un paradigma que non é o adecuado, todavía non calou, todavía é como un pequeno barniz, pero que debaixo persiste a capa gorda do tremendo positivismo que a medicina tuvo nos últimos séculos, non? Por eso creo que é tremendamente importante estes actos, estes e outros moitos, seguir sembrando, seguir facendo camiño con grauiños pequenos, pero seguir pulando porque realmente a bioética sea algo que cale na profesión e, como dice o profesor Diego Gracia, que faga de todos nós non solamente vos médicos, sino médicos vos, non? Esa é unha razón fundamental para estar contentos de estar hoxe aquí. A outra razón é que hoxe neste salón teño compañeiros e compañeiras moi queridos, compañeiros de profesión, compañeiros das loitas de bioética e das lides, pero fundamentalmente hai xente da rúa, hai galegos e galegas e lucenses, xente do común, que non son médicos, que non pertencen á profesión e que moitos deles seguramente nunca estuveran neste salón. Algúns constame que nunca estuveron, non? Isto para min é moi importante. Creo que outra asignatura pendiente da medicina é a conexión ca sociedade. Creo que seguimos moi illados nas nosas consultas sin ter unha interacción real cos pacientes e ca sociedade no seu conxunto. A medicina de familia naceu abocada a eso, a ter unha interrelación e a imbricarse na sociedade. Por desgracia, despois de todos estes anos, eu penso que ese objetivo non o cumpliu. Engulliunos a tremenda vorágime asistencial, a presión, o propio sistema que non facilita facer outras cousas que non sea atender aos enfermos na súa enfermedade medible, nin siquiera atender os enfermos na súa parte de disconfort ou de enfermedade psíquica ou de enfermedade espiritual, que podía ser, que é un campo fundamental. Non é posible. Vivimos para a consulta e para as enfermedades. Non temos tempo
para a interrelación ca sociedade, nin para aprender da sociedade, nin que a sociedade aprenda de nós. Por iso creo que é moi importante actos deste tipo, donde a xente da calle acude aos colexios profesionales, sean estes, sean outros, e donde, de alguna maneira, empeza a haber unha posta en común das cousas que realmente nos interesan a uns e a outros. E, desde logo, aseguro-vos que a bioética é unha desas cousas que nos interesan a todos, non só aos médicos. Por iso estou moi contenta de que estedes hoxe aquí, a xente que non sodes profesionales na medicina. Espero que, creo que os colexios profesionales poden ser unha boa oportunidade non aproveitada para este tipo de relación, e espero que podamos ter encontros varios, de moitos tipos, e que sea o comenzo de algo, de unha actividade distinta desde os colexios médicos, non? E, por suposto, e o máis importante, estou encantada de que José Ramón este hoxe aquí presentando o seu libro. Xa o dixen antes, para min a bioética é moi importante, creo que o que lle falta a medicina todavía por acabar de integrar. Estou encantada de que o faga en Lugo, de que se acordara de facelo nesta cidade. Lugo é unha cidade pequena, do interior de Galicia, da Galicia da segunda velocidade, eu diría que casi da terceira, donde, bueno, non estamos en ningún circuito, nin comercial, nin cultural. É unha sociedade, pois, quizá bastante parada ou morta, bueno, a excepción de algunhas cousas, podese dicir co Ar de Lucos e o San Froilán. Fora deso, tampouco é que nos movamos moito máis, non? Por iso me parece todavía máis importante actos deste tipo, e agradezco a José Ramón que se acordara de Lugo para facer esta presentación. Non quero estenderme moito porque do libro vai nos falar el e é a persona apropiada para falar do libro. Que vos podo dicir eu a modo de presentación do libro? Pois as miñas impresións e as miñas preferencias é do que vou a falar. O libro, que non é un libriño, é un señor libro, xa vedes, non? Pois desde que chegou ás miñas mãos, a verdade é que vou buceando de capítulo en capítulo, saltando de tema en tema a cada cal máis interesante, non? A pesar da complexidade que supón o tema das neurociencias, que é algo moi novedoso e complexo, a verdade é que o libro é fácil de ler. Ca salvedad, quizá, de un par de capítulos máis filosóficos, máis profundos, onde requeren unha lectura máis sesuda. Que sea fácil de ler non quere dicir que sea banal en absoluto. Quere dicir que ten unha linguaxe axeitada, que ten unha linguaxe fácil de comprender, incluso para a xente profana na materia, e que é unha obra que eu creo que, bueno, polo menos os médicos debemos coñecer e debemos ter a mão. Si non me refiero solamente a xente que estamos máis implicada co tema da bioética, todo o mundo, porque o que se plantexa neste libro non é unha cuestión estrictamente de unha ciencia médica como a neuroética, sino é todo o que supón o cambio fundamental que van a supoñer as ciencias en esta área da investigación, non? Ten unha cualidade máis o libro que quero destacar e que non atopei en moitas obras, e é que é unha obra de consulta moi manexable e moi profunda, no sentido de que o autor non nos conta, nos dá todos os datos para atopalo da maneira máis sinxela e máis rápida. Enlaces, páginas web, reseñas dos autores relacionados cas neurociencias, todo dunha maneira moi práctica e moi fácil. Esa, para min, é unha virtud moi importante, que convierte o libro en unha obra de consulta importante. De alguna maneira, José Ramón ponnos sobre a mesa o resultado do seu traballo, pero a vez todos os materiales que utilizou para construílo, o cual incrementa o seu valor, non? Dicía que é un tema complexo e que é un tema, bueno, moi importante e que xenera unhas tremendas expectativas en todos os ámbitos, non?
seguramente vai a ser a estrella no salón de baile dos científicos do século XXI. Vai acaparar moitos titulares, todo o tema das neurociencias. Seguramente moitos estados, José Ramón o di en un capítulo, van a invertir moitos cartos e a dedicar moito tempo a estes temas, e todo isto é bon. Eu creo que de todo isto temos que alegrarnos, de que teña repercusión social, de que os estados se preocupen, de que haxa investigación, porque realmente as enfermedades mentales, o autismo, as secuelas de accidentes, os ictus, todas as enfermedades neurodegenerativas generan un gran dolor na humanidade, e é moi importante a investigación e os adiantos en este campo, non? De todas maneiras, como todo na vida, as neurociencias teñen luces e sombras, non? As luces é todo isto que acabamos de dicir e moitísimo máis. Estou por dicir que hai unha parte inmensa de luces en todo este tema, pero non podemos esquecer en ningún momento as sombras que poden acarrear, non? Pensade na expectativa que supón coñecer o cerebro, coñecer o seu funcionamento, e pensade agora na posibilidade de manipular o funcionamento dese cerebro. E pensade tamén en maus de quen pode estar isto. A ver, non quero ser agoreira, nin moito menos, nin pesimista, son realmente optimista con este tema, pero o optimismo non quere dicir inconsciencia, e isto quere dicir que a pouco que nos paremos a pensar, pois se nos ocurren, por exemplo, dous grupos que poden estar dunha maneira moi prioritaria manexando todo este tema, que é a industria farmacéutica e a industria militar. Deixo de aí. Que quere dicir isto? Que a expectativa é boa, que todo o bon que traigan as neurociencias é importante, pero que é fundamental estar o tanto, saber hasta onde podemos chegar e dotarnos dun código ético que controle os límites de todo isto, porque poden ser terribles, non? Con respecto ao libro, bueno, é que é todo interesante, en realidad, non? Hai capítulos que a min, como en todas as obras, me atraen máis ou me chama máis a atención. Encantoume, me parece superinteresante todo o tema das neurociencias con respecto á educación, todo o que pode aportar as técnicas e as ciencias da educación para mellorar a educación, cousa fundamental para mellorar as desigualdades, porque realmente o coñecemento é poder e é a única vía que nos pode levar a unha sociedade máis igualitaria. Sigo dicindo o mismo, ben utilizada, porque claro, tamén pode ser terrible a manipulación da educación para fines que non son éticos, non? De todos modos, supoño que porque son médico e tamén polo meu proxecto vital propio, o capítulo que máis me interesou foi o da mellora humana. É un capítulo interesantísimo e do que eu xa lera cousas e xa estudiara na miña formación de bioética, pero que as reflexións que fai o autor en este capítulo me parecen interesantísimas e me parece que hai que telas moi presentes. Efectivamente, o home, desde que é home, traballa pola mellora, a mellora das súas capacidades físicas, das súas capacidades mentales, das súas capacidades sociales, das súas capacidades psíquicas, de todo tipo. E volvo a dicir, isto é bon e é positivo, está na raíz da nosa propia evolución. O home saliu das cavernas porque ten unha ansia de mellora e porque intentou mellorar as súas capacidades e porque é o único ser que sabe transformar o medio para crear civilización. Efectivamente, moi interesante, non? Pero efectivamente, creo que este capítulo, se algún capítulo reflexa o subtítulo do libro que me encantou, que é Vino viejo en odres nuevos, creo que xustamente o tema da mellora humana, nunca mellor dito, é viño vello en odres novos, pero uns odres tan novos, que, ollo, poden cambiar o sabor do viño. Entón hai que estar moi ao tanto, non?
Nunca a humanidade tuvo tantos medios, nin tan sofisticados ao seu alcance para poñer en práctica a chamada mellora humana, que ten todo o que queiramos de positivo, pero que ollo porque nos pode levar a unha pendiente resbaladiza donde non se poida controlar a historia. Non olvidemos que de antes de onte todavía a historia do nazismo con un primeiro intento de mellora da raza humana, e isto é de aí 2 días. Temos que telo presente. Bueno, eu estou xa a punto de acabar, quédame facer a presentación do autor, pero antes de facer a presentación do autor, quería lervos, porque me parece que as preguntas que se fai José Ramón no capítulo da mellora humana reflexan perfectamente as preguntas que eu me fago a este respecto, ou mellor dito, estou totalmente de acordo con elas. E se me permitides 2 minutiños, vou a lelas porque é moito máis fiel. En ese capítulo o autor dice: ¿qué significa incrementar las capacidades humanas? ¿Qué hace la vida valiosa y digna de ser vivida? ¿Existen criterios y formas de medir que se puedan utilizar para calcular y analizar tales mejoras y que puedan ser consideradas válidas desde el punto de vista epistemológico, social, moral y jurídico? ¿Quién debería establecer las características del ser humano ideal? Pregunta muy interesante. Puede ocurrir que alguien establezca esas características sin que deje participar a la sociedad. ¿No se podrían favorecer rasgos equivocados? ¿Qué vínculos existen entre las leyes biológicas y las normas sociales entre ser normal y ser sometido a reparación o mejora? ¿Qué razones pueden esgrimirse para justificar la mejora de las capacidades humanas? Y una pregunta, desde mi punto de vista, clave. ¿No significaría el desprecio de la diversidad? ¿No estigmatizaría de inmediato a las personas situadas en la parte inferior de la escala? ¿Existe alguna diferencia entre el deseo de perfeccionarse a sí mismo, perfeccionar a un ser humano que va a nacer y perfeccionar a la entera especie humana? ¿Existe una obligación moral de utilizar todo este acervo técnico? ¿Quién se beneficiaría y a qué precio? ¿Cómo analizar este desafío? ¿El fin justifica los medios? ¿Debemos aspirar a una vida inmortal? Bueno, son preguntas que o autor se fai con respecto ao capítulo da mellora humana e que nos volven a levar a pregunta que está no origen da bioética, ao menos da bioética actual, que é si todo técnicamente posible é éticamente correcto. Mais que nunca, co tema das neurociencias, creo que volvemos a ter que plantexarnos moi seriamente esta pregunta e analizar as luces e as sombras. Invito-vos a que comprades o libro e o leades. É un libro para ter na mesilla e para ler de pausado, cada día un cachiño, e moi interesante. A continuación vou facer a presentación do autor, a humilde presentación, que seguramente se merecerá algo moito mellor. A ver se encontro onde fixen a reseña do currículo. Bueno, José Ramón Amorpán é un home comprometido ca vida, ca sociedade e ca bioética. Creo que esa é, desde o meu punto de vista, a frase que mellor o define. Demostroulo en toda a súa trayectoria persoal e profesional. Currículum, bueno, pois é doutor en Teología Moral, foi profesor na Facultade de Teología da Universidade Pontificia de Comillas, na Facultade de Ciencias Experimentales e Técnicas da Universidade de San Pablo, tamén na Facultade de Ciencias da Salud da Universidade Rei Juan Carlos. A súa obra escrita é amplia. Títulos relacionados, sobre todo, con unha preocupación especial polos sectores máis vulnerables da sociedade, cousa que para min di moito del, non? Tales como ética e discapacidade intelectual, afectividade e sexualidade na persona con deficiencia mental, bioética e dependencia, introducción a la bioética. É un home que escribe na Voz de Galicia case a diario, artículos de opinión, tamén en Vida Nueva, participa en programas de Radio Voz, colaborou e colabora en máis dunha docena de libros
outros colectivos e ten publicado multitude de artículos de investigación tanto en medios nacionales como internacionales. Actualmente é director de Relacións Institucionales da Fundación Hogar de Santa Margarita na Coruña, a súa cidade natal. Membro do equipo de redacción do portal www.laun21.org, sempre na liña de preocupación polos máis vulnerables da sociedade, e no seu compromiso ca bioética impulsou e codirixiu 2 edicións do Máster de Bioética do Colexio Oficial de Médicos da Coruña, da Universidade de Coruña e de Santiago. Na mesma liña é vocal do Comité de Ética Asistencial do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña e foi tamén hasta fai ben pouco da Comisión Galega de Bioética, da que dimitiu en un acto de coherencia cando o Sergas empañou a independencia que ten que ter a Comisión Nacional de Bioética e que teñen que ter os comités de bioética. A dimisión del xunto ca outros compañeiros levou á disolución de dita comisión ca esperanza que todos temos posta en que se gesta de novo un órgano similar sexa sentado sobre outras bases e que responda o que realmente ten que responder unha comisión de bioética. Por último, pero non menos importante, que é membro da Asociación de Bioética Fundamental e Clínica, militancia nesa asociación que me honra compartir. Sin máis, deixo-vos xa con José Ramón, que nos presentará o seu libro. Moitas gracias. Voy perdiendo los compañeros de mesa por el camino, me vais dejando solo ante el peligro. Bueno, gracias al Colegio Oficial de Médicos de Lugo y muy especialmente a Andrea por facilitarme esta oportunidad de compartir con todos ustedes lo que es la alegría y la satisfacción de haber dado a luz una criatura que salió además pues bastante rolliza, ¿no? La razón de presentarlo en Lugo es muy serendípica. Ahora hablaremos de ese término, en el sentido de una casualidad afortunada, ¿no? Bueno, Andrea no pudo ir a la presentación a La Coruña y yo le dije, bueno, pues voy yo a Lugo a presentar el libro sin ningún problema. Y se lo tomó en serio. Pero por otra parte, después de haberlo presentado en La Coruña y la semana pasada en Barcelona, porque el libro está editado por el Instituto Borja de Bioética de Barcelona, que es uno de los centros europeos más importantes en la materia, fue el primer centro europeo de bioética. Francesc Abel estaba haciendo la tesis doctoral en Georgetown, en Washington, justo cuando nacía la bioética, ¿no? En los años 1970, 71, 72, y lo importó aquí. Y de hecho en el Hospital San Juan de Dios, que sabéis seguramente es un hospital infantil, especializado sobre todo en enfermedades raras, más del 25% de los pacientes que ven son de enfermedades raras de todo el territorio nacional, es centro de referencia. Bueno, pues allí implantó en el año 1976, si la memoria no me falla, el primer comité de ética asistencial de España, ¿no? Con bastante éxito y bastantes problemas también, porque el contexto no era muy deliberativo, el contexto social, cultural de nuestro país en aquel entonces. Y los comités, tanto los comités de ética como las comisiones autonómicas o nacionales de bioética, como la propia bioética desde el inicio mismo, tal como la concibió Potter o Heidegger, los dos padres de la bioética, intenta ser un ejemplo de democracia participativa y por tanto de democracia deliberativa. Y en ese sentido yo creo que es importante que los colegios profesionales
médicos se abran a la sociedad, se abran siempre, pero sobre todo para debatir y analizar serenamente, con tranquilidad, pues temas que a todo el conjunto de la ciudadanía interesa. Pero os decía que después de presentarlo en La Coruña y en Barcelona, había que presentarlo, es decir, era un libro que estaba llamado a presentarse en Lugo, porque materialmente el libro está producido en Lugo, en el CEAO, una magnífica imprenta que tenéis ahí, La Voz de la Verdad, que fue el presupuesto más económico que se presentó al Instituto Borja, que además produjeron el libro en un tiempo récord y yo creo que con un diseño y una calidad altísima, y por tanto había que presentarlo también en Lugo. Bueno, serendipity es un término inglés que yo oí hablar de él por primera vez en los años 90, un compañero, un jesuita compañero de comillas, psicólogo, Carlos Alemany, bautizó una colección de libros de psicología en Desprez de Bruber, que debe de ir por el 100 y muchos, 200 volúmenes, precisamente como serendipity. ¿Qué es serendipity? Serendipity pues es hacer un hallazgo inesperado, afortunado, que de alguna manera te cambia la vida, y te cambia la vida en el buen sentido. Es difícil de encontrar un sinónimo en castellano. Y en ese sentido, bueno, como dijo Andrea, yo colaboro entre otras publicaciones, con un semanario católico, el de mayor importancia y de mayor tirada en el ámbito hispano. Colaboro con artículos de opinión y también con recensiones. Y en el año 2000 me mandaron este libro de la neurociencia a la neuroética. José Manuel Jiménez Amaya en aquel entonces era catedrático de neurociencia en la Autónoma de Madrid. Es el responsable principal del libro, aun cuando también firma Sergio Sánchez Migallo. Bueno, y son de esos libros que a mí me entusiasmaron, ¿no? Es un libro pequeño, nada que ver con el mío, que es bastante rollizo, como decía Andrea y como os dije yo, y yo quise saber más. Y bueno, el que tiene curiosidad, pues a veces le lleva a ser osado, y yo le escribí. En aquel entonces estábamos desarrollando la primera edición del máster de bioética del Colegio de Médicos de Coruña, y le escribí a Jiménez Amaya si venía a darnos una sesión al máster. Jiménez Amaya en aquel entonces no logró un hueco en la agenda, pero nos mandó a este tipo de aquí, a Luis Echarte, que si el libro de Jiménez Amaya me había cautivado, Echarte terminó de enamorarme por estos temas. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, es doctor en filosofía y doctor en medicina, tiene un doble doctorado. Está muy presente en el ámbito de la neuroética, no tanto en España porque es un ámbito muy poco explorado, hay muy poca literatura y muy poco desarrollo todavía en el ámbito de las relaciones entre la bioética y las neurociencias, pero él tiene una alta presencia internacional en el resto de Europa y en Estados Unidos. Vino a tener en diciembre del 2010, vino a tener esa sesión con los alumnos del máster de bioética, y bueno, fue el segundo eslabón de ese conocimiento inesperado y afortunado, ¿no?, en el ámbito de la neuroética. Y la mujer de la diapositiva es Nuria Terribas, en aquel entonces directora del Instituto Borja de Bioética. Ella es jurista de formación, sucedió en la dirección del Borja a Francesc Abel, y desde hace unos meses es la directora de la Fundación Víctor Grifols, con un desarrollo también muy importante en el ámbito de la bioética.
Ellos tienen un máster en bioética, yo había ido a dar docencia y la típica conversación después de comer, pues he leído esto, he llevado a este tipo al máster a Coruña, esto es un... ¿Y por qué no escribes un libro para nosotros sobre esto? Bueno, un jesuita dijo hace años de mí que yo tenía cierta imprudencia juvenil. Supongo que ahora lo de juvenil pues no se podrá aplicar, pero lo de la imprudencia yo creo que sí que lo sigo teniendo. Y yo acepté el ofrecimiento que se me hacía para escribir el libro. Bueno, el resultado han sido 4 años densos, de muchas lecturas, de mucho diálogo con reputados neurocientíficos, con filósofos, incluso en algún momento con crisis existenciales profundas, y no me avergüenza confesarlo públicamente, porque buena parte de lo que yo en ese momento estaba leyendo y estaba trabajando y analizando iba en la línea absolutamente opuesta de lo que eran mis convicciones en el ámbito moral, en el ámbito filosófico, incluso en el ámbito religioso, ¿no? Y bueno, decía yo, bueno, si todos van por esa línea, el equivocado seré yo, ¿no? Aunque luego uno, al seguir profundizando y al seguir buscando, me fui dando cuenta de que esa era una línea minoritaria, aun cuando en España es la que está más traducida y más presente en los medios de comunicación. Y esta es una de las grandes características del debate entre bioética y neurociencias. Está muy presente en los medios de comunicación. Cualquier semanal dominical, es rara la semana que no trae algún artículo, algún reportaje sobre algún hallazgo importantísimo en el ámbito de las neurociencias. Pues ya hemos descubierto en dónde se localiza incluso la zona del mal, la que nos implica, la que nos lleva a cometer delitos, a ser psicópatas, según algunos neurocientíficos, pero lo habéis visto en los medios de comunicación. Bien, esta es la génesis del libro. 4 años, os decía, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque yo no soy científico. Es decir, la bioética es el punto de encuentro entre diferentes tradiciones filosóficas, diferentes tradiciones morales, entre también las humanidades y las ciencias. Y si ese diálogo es honesto y riguroso, implica que los que no sabemos de ciencias tenemos que aprender un poco de ciencia, y los que no saben de humanidades, de filosofía o de ética tendrán que también aprender algo en todas esas ramas para poder dialogar serenamente, que es el objetivo, y llegar a consensos. Los consensos de los que hablamos en bioética no tienen nada que ver con los consensos que nuestros políticos nos tienen acostumbrados, nada que ver. Es decir, cuando en bioética un comité, una comisión llega a un consenso, lo que quiere decir es que con los conocimientos que tienen en ese momento, con las circunstancias que rodean al tema o al caso que se ha debatido, que se ha analizado, creemos que la verdad es esta. Creemos que la conducta, el mejor curso de acción es este, sabiendo que nos podemos equivocar, sabiendo que otros, a lo mejor en otras latitudes, toman otra decisión diferente, porque las decisiones siempre, y no nos olvidemos de ello, son decisiones históricas. Es decir, nada es neutro, todos somos hijos de una, como decía Ortega, de unas determinadas creencias, de un determinado contexto biográfico y cultural. Bien, el libro se estructura en, ya no me acuerdo, 9 capítulos. En 9 capítulos, un epílogo y el capítulo de bibliografía. Bueno, la revolución de las neurociencias. Se habla de que las neurociencias, en las 2 últimas décadas, los hallazgos que nos están poniendo sobre la mesa constituyen una auténtica revolución.
Y en este sentido se quiere hacer de las neurociencias, bueno, poco menos que la piedra filosofal del siglo XXI, es decir, la que no solamente nos va a resolver todos nuestros problemas, sino que además nos va a descubrir realmente quiénes somos como seres humanos y como sociedad. Bueno, a poco que nos asomemos a la historia de la ciencia, vemos que la segunda mitad del siglo XIX fue la época de las matemáticas, y las matemáticas lo iban a explicar absolutamente todo. La primera mitad del siglo XX fue la época de la física. La física nos iba a solucionar todos los problemas y nos iba a explicar quiénes somos. Después vimos que, al igual que con las matemáticas, tampoco la cosa era tan sencilla ni tan simple, ni todo era orégano en el monte. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que supuso para el desarrollo de la física y la consideración social, cultural y moral de la física, las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, por ejemplo, o los accidentes de Chernóbil o el de Japón, que no me sale ahora, Fukushima. Bien, vamos a ver si hacemos esto un poco interactivo, ¿no? La segunda mitad del siglo XX fue la época de la genética, y cuando yo terminé de formarme, en comillas, y empecé mis primeros pinitos como profesor en los 90, la terapia génica lo iba a solucionar todo. Los organismos genéticamente modificados iban a solucionar el problema del hambre en el mundo, el problema de la salud, íbamos a vacunar a todos los niños a través de la ingesta de fruta, bueno, una serie de cosas impresionantes. El proyecto Genoma Humano, la lectura de nuestro código genético, nos iba a desvelar quiénes éramos realmente. Bueno, y hemos llegado a la conclusión de que las cosas ni son tan sencillas, ni existe el gen de Dios, ni el gen de la obesidad, sino que hablamos de predisposición en términos estadísticos, que depende de los contextos vitales en los que nos situemos, de las decisiones que vayamos tomando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y le ha tocado ahora el término de las neurociencias. Los avances han sido bestiales en las dos últimas décadas, sobre todo, si me apuran, en la última década. Lo del Evangelio de levántate y anda, lo hemos visto con enfermos de Parkinson, es decir, a los que se les ha implantado chips en su cerebro, y realmente impresionante la mejora, ¿no? Es decir, enfermos con la enfermedad muy avanzada, muy deteriorados, con movimientos parkinsonianos muy amplios, en silla de ruedas, su calidad de vida, su mejora en términos de salud y de calidad de vida impresionante. Bien, es verdad que todas esas técnicas están todavía en fase de experimentación, que no se han estandarizado ni mucho menos a la población en general, que es muchísimo lo que desconocemos. En un coloquio que pude participar con Masdeu, uno de los grandes neurocientíficos españoles que trabaja en Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud norteamericanos, él me decía: mira, desengáñate, y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Del cerebro no sabemos más allá de 1,5%, 2%. ¿Bien? Ahora saben ustedes que hay dos grandes iniciativas internacionales, por un lado la norteamericana, BRAIN, y por otro lado la europea. Se presentaron en público hace 2 años más o menos. En el caso europeo se van a invertir 1.000 millones de euros en una década. En el caso norteamericano no está cuantificada la inversión, pero van a ser muchos cientos de millones de dólares. ¿Para qué? Sobre todo para conseguir dos cosas: mapear el cerebro, es decir, realmente describir no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro, cómo es nuestro cerebro. Pero como saben todos los exploradores, llegar a construir un mapa del terreno ignoto
requiere mucho esfuerzo, requiere muchos avances, muchos retrocesos, y además con el mapa no lo hemos conseguido todo. En el caso del cerebro, mucho más. Estamos hablando de cientos de millones de neuronas, que además cada neurona tiene diferentes conexiones con otras neuronas. Estamos hablando, por tanto, de un cableado de nuestro sistema neuronal impresionante. Y tratar de describir eso es lo que van a intentar, sobre todo los norteamericanos, y los europeos van a intentar hacer modelos informáticos. Es decir, ver si desarrollamos la capacidad informática suficiente como para empezar a replicar el modelo informático, el funcionamiento neuronal. Pero ni los mejores y más grandes equipos informáticos de la actualidad son suficientes para la capacidad de funcionamiento de un cerebro humano. Por tanto, en esta revolución de las neurociencias van muy de la mano los informáticos, los científicos, digamos, biólogos, médicos, los neurólogos de toda la vida, los genetistas, los matemáticos, incluso ingenieros de caminos, canales y puentes, porque se habla de mapear, de hacer un mapa, y tiene mucho que ver. Y luego saldrá, sobre todo en ese capítulo que le atrajo tanto a Andrea, la combinación de todos estos, de los datos biológicos y de los datos informáticos con la robótica y la nanociencia. Bien. En este primer capítulo se hace una descripción de los datos. A mí me preocupa el discurso de Obama, cuando presentaba al mundo el proyecto norteamericano. Yo se lo he traducido, lo tienen en el libro, son 2 folios escasos. ¿Por qué me preocupa? Porque Obama le vende a los norteamericanos el proyecto en clave muy patriótica y en clave muy económica. Y me van a permitir que les lea la frase final, si la encuentro. Sí, las 2 o 3 últimas líneas. No podemos permitirnos perder estas oportunidades mientras que el resto de las razas del mundo van por delante. Tenemos que aprovecharlas. No quiero que los próximos descubrimientos de nuevos puestos de trabajo sucedan en China, India o Alemania. Quiero que sucedan aquí, en los Estados Unidos de América. Es decir, ¿por qué me preocupa? Porque evidentemente la ciencia se hace siempre en función de quién financia la ciencia, de los objetivos que se marcan y que se quieren alcanzar, y en este momento se hace poca ciencia básica o poca ciencia fundamental. ¿Por qué? Porque interesa sobre todo la ciencia aplicada, colocarlo cuanto antes en el mercado, un nuevo fármaco, un nuevo chip que mejore la memoria, etcétera, etcétera. Y si además eso lo revestimos con una competitividad internacional de nuestras economías, bueno, yo creo que al menos debemos ser conscientes de esto. Piensen ustedes, la agencia que más financia, que financia con más dinero en Estados Unidos las neurociencias, es DARPA. DARPA es la agencia norteamericana dedicada a la investigación de nuevas armas, de nuevo armamento para el ejército norteamericano. Y bueno, están con proyectos de ciencia ficción, que la ciencia ficción que estamos acostumbrados a ver está siendo superada en este momento por la realidad. Bien. En el capítulo segundo, bioética y neurociencias o neuroética. La neuroética nació en el 2002, en mayo del 2002, en San Francisco. Sabemos el lugar donde nació, sabemos la fecha, sabemos casi hasta la hora. Un congreso en donde se reunieron unos 200 investigadores norteamericanos, en donde dijeron que esa revolución de las neurociencias era tan profunda y tan amplia que la bioética no llegaba para abordar los dilemas, los problemas éticos y legales que pudiera suscitar, y que teníamos que hablar de neuroética. Yo creo que eso es un sesgo ideológico y con una clara intencionalidad.
Yo creo que la neuroética, si tenemos que hablar de neuroética, no es más que una provincia de la bioética, una rama de la bioética. Pero la bioética es lo suficientemente amplia como para abarcar también la reflexión de los problemas que puede llevar aparejada las neurociencias. Y por eso yo he titulado Bioética y Neurociencias. Si el libro lo hubiera titulado Neuroética, probablemente hubiera vendido más ejemplares. Pero en ese capítulo segundo yo justifico por qué. Lo mismo que no hablamos de una genética o de una tanatoética o de una ecoética, aunque intento subo al respecto, tampoco creo que haya motivos suficientes para hablar de la neuroética. Bien, el capítulo tercero es el más duro y probablemente el que deben leer ustedes al final del libro, si es que alguno de ustedes se atreve con la lectura del libro. Es el más largo, el más filosófico. ¿Somos o no somos libres? Bueno, hay una corriente neurocientífica que dice que no lo somos libres, que no somos libres, que estamos determinados. Y bueno, hay toda una serie de experimentos, los famosos experimentos de Libet, que han sido replicados y mejorados por otros neurocientíficos. La inmensa mayoría de los neurocientíficos, sin embargo, dice que sí, que seguimos siendo libres, que la libertad no es una fantasía o una ilusión que nos provoca nuestro cerebro para adaptarnos mejor al ambiente y sobre todo a la vivencia en grupo. Pero sin embargo, si ustedes recogen los principales libros que pueden encontrarse en las librerías en España, son todos en la línea de la libertad es una ilusión, es un invento de nuestro cerebro, es un engaño, ¿no? Paco Mora o Francisco Rubio, por citar algunos autores, o Gazzaniga, de los autores que ustedes se pueden encontrar en las librerías. Yo creo, ahí tienen ustedes el de Damasio y El cerebro creó al hombre, que es un título que engaña, porque Damasio, el célebre neurocientífico lisboeta afincado en Estados Unidos, uno de los grandes de las neurociencias, él no es ni mucho menos tan neuroesencialista como ese título parecería implicar. Probablemente es un título que le hayan puesto los editores del libro, aunque cada uno es responsable de aceptar o no un determinado título para su obra. Ahora, ciertamente, el danés, que es el libro de al lado, este es apabullante. Somos nuestro cerebro, única y exclusivamente, ¿no? Y todo el amor, la solidaridad, el altruismo, las creencias religiosas, todo se puede explicar en función de sinapsis cerebrales, de neurotransmisores o de zonas dañadas de nuestro cerebro. Yo sostengo a lo largo de ese capítulo con la corriente mayoritaria en neurociencia o en filosofía de la neurociencia o en ética de la neurociencia, que es verdad que estamos condicionados, pero lo mismo que estamos condicionados, si nos duele el estómago, pues evidentemente estamos de mal humor. O si tenemos hambre o tenemos una bajada de azúcar, pues no podremos hacer lo que en ese momento queríamos hacer. Es decir, es verdad que nuestra biología nos condiciona, pero no nos determina. Lo mismo que el medio físico y el medio social y el medio cultural también nos condiciona, pero no nos determina. Y yo creo que esa aporía de si somos o no somos libres, que viene ya de la vieja filosofía griega, sigue sin contestarse y va a seguir sin contestarse al menos por décadas. Ahí se habla también de la filosofía de la mente, bueno, se habla de muchas cosas y, como decía Andrea, se intenta hacer un resumen lo más completo posible y se dan pistas para desarrollos ulteriores. En el capítulo cuarto yo reivindico el uso de la prudencia, de la humildad y del principio de responsabilidad también en la era de las neurociencias. Es decir, que no por mucho madrugar o por mucho correr amanece más temprano o vamos a llegar antes, ¿no? A veces es al contrario, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Entonces, el desconocimiento de nuestro cerebro es tan grande, como les decía yo antes. No se saben todavía bien, como es lógico, cómo funcionan las cosas.
y por tanto bueno, pues, el consumo de metilfenidato para mejora cognitiva, dicho de otra manera, la molécula para controlar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se está usando en este momento en ambiente universitario, sobre todo en Estados Unidos, en los Países Bajos, en Suiza, en Reino Unido. Empieza a haber estudios al respecto. Los comités de bioética nacionales de esos países que les he mencionado están muy preocupados por esto. Es decir, bueno, pues cuando nosotros teníamos exámenes, tomábamos café o tomábamos Coca-Cola para concentrarnos más, algún atrevido, pues las anfetas, sabiendo que las anfetas también tenían sus efectos secundarios, y en este momento tomaríamos pues Ritalin, que es el nombre comercial en todos esos países, o en España Concerta o alguna otra marca, ¿no? Bueno, para mejora del funcionamiento cognitivo, o algunos fármacos también desarrollados para intentar ayudar a enfermos con Alzheimer o con demencia senil, también en población normal, sana, pues para mejorar, potenciar como neuropotenciadores. Bueno, no sabemos realmente cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos colaterales que puede tener, es muchísimo lo que desconocemos. Por tanto, en este capítulo cuarto yo recojo esa virtud tan aristotélica, ¿no?, de la prudencia, o el principio de responsabilidad de Hans Jonas, ¿no?, de finales del siglo pasado. No hay que tenerle miedo a los avances científicos, ni mucho menos, pero no todo es orégano en el monte, es decir, lo que hay es que ponderar, y ponderar con datos y sabiendo que podemos equivocarnos y que no tenemos todos los datos sobre la mesa en este momento, ¿no? Ese capítulo de mejora humana ya lo abarcó, ya lo explicó algo Andrea, ya he dicho yo algunas cosas. Por ejemplo, en lo de mejora humana a mí me preocupa la mejora en niños. Porque bueno, yo al fin de cuentas, bueno, pues si a mis 49 años, que ya empiezo a tener un cierto declive de mis funciones cognitivas, ya empiezo a tener olvidos o no sé qué, pues quiero tener un mayor desarrollo cognitivo, quiero tomar un neuropotenciador, quiero tener una memoria, quiero poder seguir trabajando las horas que trabajaba cuando tenía 20 años menos y concentrarme, etcétera, etcétera, y quiero tomarme cualquiera de estos fármacos, pues bueno, soy mayorcito. Pero, es decir, utilizar estos fármacos con niños sanos para lograr el niño 10, a mí me preocupa. Hay autores, Sabulesco y Bostrom, dos tipos de Oxford, que van a ver después ustedes en una diapositiva, que ellos dicen que no solamente hay un derecho a usarlo, sino un deber de usarlo. Es decir, que lo mismo que llevamos a los niños al mejor gimnasio, al mejor colegio, que les damos la mejor dieta o no sé cuántas cosas más, pues que también tendríamos que utilizar todas estas técnicas potenciadoras de las funciones cognitivas, combinadas con una selección de la prole y por tanto son partidarios de una selección genética de la raza, y son partidarios también de intervenir en los ambientes sociales para generar esa mejora de la vida humana. Todo eso desemboca en lo que se conoce como el transhumanismo y el poshumanismo. Yo me sorprendí la semana pasada en Barcelona, entre el auditorio, pues estaba el vicerrector de la Ramon Llull, y él decía, oiga, yo ni idea de esto. Pues mire, el poshumanismo es un movimiento muy potente en este momento en el ámbito anglosajón. Se define como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar las nuevas tecnologías al hombre a fin de que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y por último el ser mortal. Ellos dicen que va a haber un salto cualitativo y cuantitativo en la evolución, por eso se habla del poshumanismo,
conjugando la robótica, la informática, la nanotecnología, la genética y las neurociencias. Que vamos a vivir más de 500 años, que vamos a tener unas capacidades impresionantes a nivel físico, a nivel cognitivo, algo así como el paraíso en la Tierra. Bueno, yo me pregunto en el libro, ¿esto realmente es una utopía o una distopía? Estamos hablando de una fe inmanente. Bueno, el Centro de Neuroética de Oxford es de los más importantes del mundo, pero lo dirigen, el de arriba es Bostrom, el de abajo es Saburescu, dos tipos con mucho predicamento, no solamente en Reino Unido, sino en el ámbito anglosajón, y estos dicen que tenemos la obligación de caminar hacia ahí. Incluso utilizan muy bien la narrativa no solamente literaria o ética, sino la narrativa también de los medios de comunicación. Tienen la fábula del dragón o Carta desde Utopía, unos textos en donde desarrollan de manera muy coloquial estas ideas que yo les estoy comentando, y un resumen de ambos textos también lo tienen ustedes en el libro. El que esté interesado en ver si yo digo chorradas o no, cuando se vaya de aquí se va a casa, enciende el ordenador, pone San Google, y en Google ponen ustedes transhumanismo o en inglés transhumanism, y verán ustedes la cantidad de literatura que hay, de debate que hay. El centro de Oxford tiene financiación japonesa, de una fundación japonesa, muy potente, muchísimo dinero. Ya quisiera yo que algún mecenas en Galicia se decidiese a financiar un centro de bioética. Aprovecho para decir que somos la única comunidad de cierto nivel, a nivel histórico, económico, político, cultural, que no tiene un centro de bioética en España, pero bueno, así nos va a ir, ¿no? Eso significa que no le interesa ni a los mecenas, ni a los políticos, ni a las universidades, pero ese es otro debate que, en definitiva, la mejora humana y el poshumanismo lo que está reflejando es una voluntad de poder, muy en clave nietzscheana. A mí lo que me preocupa es la posible manipulación de terceros sin su consentimiento, y luego la combinación de todo esto con el marketing y con la política. Hay un neuromarketing ya, es decir, las grandes multinacionales están financiando proyectos de investigación importantes para tratar de que, bueno, a nosotros cuando alguien nos hace una encuesta y usted va a votar al PP o al PSOE o al BNG o a no sé qué, o usted consume Coca-Cola o Pepsi, o normalmente decimos lo que realmente no pensamos. Entonces, se trataría de llegar a desentrañar lo que realmente está pensando el paisano cuando está respondiendo. Es decir, esto de momento se hace en laboratorio con resonancia magnética funcional, es decir, nos ponen una serie de aparatejo, vamos a decirlo así de manera sencilla para los que no son profesionales de la salud, y entonces nos hacen una serie de preguntas o nos enseñan una serie de imágenes, y aunque nosotros digamos blanco, nuestro cerebro puede estar diciendo negro, y eso es lo que le interesa al investigador detectar. Es decir, claro, las grandes multinacionales lo que quieren es que consumamos de manera compulsiva sin tener que nosotros pensar, o la neuropolítica que también existe. Bueno, pero el tiempo avanza, que es una maravilla, y el presidente me va a sacar la tarjeta roja de un momento a otro. En el capítulo 7, el tema del derecho, lo hemos visto en España, la famosa onda P300. ¿Saben ustedes lo que es la onda P300? Hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, pues es una onda cerebral que podemos medir por aparataje y se ha usado con Miguel, ¿cómo es? El que está acusado de haber matado a Marta del Castillo, Miguel Carcaño, y con otro más antes, en Zaragoza, en el hospital de Zaragoza. Es decir, se le enseña una serie de fotografías para ver
si se enciende determinada zona de su cerebro, y eso significaría que es un terreno conocido por su cerebro, y por tanto que aunque él diga que no ha estado allí, su cerebro está diciendo que sí, y podría desvelar si, pues en dónde está enterrada los restos de esta chica o otras cosas. El sistema penal europeo es muy diferente del sistema norteamericano. Por tanto, la entrada en la escena judicial de la resonancia magnética funcional o del análisis de la P300 o de otra serie de pruebas de estas neuronales, de momento es prácticamente anecdótico. En Estados Unidos no. Estados Unidos ya es muy importante desde hace varios años el uso de neuroimágenes. Sabiendo que las neuroimágenes, primero, no son una fotografía, sino que es una elaboración de toda una serie de datos por un programa informativo, no son una fotografía. Pero segundo, por ejemplo, si Andrea tiene dañada la zona relacionada con los psicópatas, pero ella no ha matado a nadie, y que otra persona con esa misma zona dañada sí que haya matado a alguien, ¿qué significa? Que lo hizo obligado por su cerebro. Bueno, todo esto es lo que se está debatiendo en este momento en derecho penal, pero la literatura que hay sobre la aplicación de las pruebas de neuroimagen en la sala, en el derecho penal, es impresionante, es decir, y nos va a plantear, porque entonces, ¿quién decide? ¿El juez tiene la libre valoración de la prueba como hasta ahora? ¿O si ponemos ante sus narices unas neuroimágenes, él ya tiene que exculpar o inculpar al reo? Por otro lado, lo que se está diciendo es que ya no habría delincuentes, sino que habría enfermos y que por tanto tendrían que ser tratados y no como enfermos, sino como reos. Bueno, el tema de la seguridad nacional, que a los norteamericanos saben que les preocupa mucho, sobre todo desde el 11S.